Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19:4. Prepárese para escuchar Voz de lo alto. En el Salmo capítulo 7, en el verso 11, dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. La lección de hoy trata sobre el Dios justo. Dios es un Dios justo. La justicia de Dios se define como la rectitud, lo correcto, lo verdadero, lo legal. Acorde a esta definición, Dios es el único ser justo. En Romanos 3:26 nos declara que para que solo Dios sea justo entre todos los hombres. Jesucristo dijo que su Padre es un Padre justo en la oración que conocemos como la oración intercesora. Asimismo, los apóstoles Pedro, Pablo y Juan afirmaron en sus escritos, en sus cartas, que Jesús y que Dios el Padre es el juez justo. Para leerle 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y que solamente Dios es justo. Y siendo nuestro Señor Jesucristo Dios en la carne, Él también es el único justo de entre los hombres. El Dios justo expresa su justicia mediante su palabra. En Romanos capítulo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que, ¿cómo podemos nosotros conocer lo que es justo, lo que es correcto? ¿Cómo podemos nosotros saber la justicia de Dios? Bueno, Dios se ha manifestado esa justicia en su palabra. Así que todo lo que es correcto, todo lo que es aceptable delante de Dios está en su palabra. ¿Cómo usted puede saber si lo que usted hace, lo que usted cree, o lo que usted practica, le es agradable al Señor, es de acuerdo a la justicia de Dios? Entonces tiene que conformarse a lo que dice Dios en su palabra. Toda creencia, toda acción, toda palabra tiene que conformarse a la justicia de Dios que se ha revelado en su palabra. Solo quienes viven en obediencia perfecta a la justicia de Dios pueden ser aceptados como justos. Pero la Escritura nos dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. Dice en Romanos capítulo 2, verso 13, que no son los oidores de la ley los que serán justos ante Dios, sino los hacedores de la ley son los que serán justificados. Pero, ¿acaso nadie ha quebrantado la ley de Dios? ¿Habrá alguien que pueda decir que yo jamás he cometido un pecado contra Dios? ¿Hay alguien que puede decir que nunca ha pecado? Pues la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Y porque Dios, como dice en el Salmo 7, verso 11, como Dios es un Dios justo y su ira es contra los que se rebelan a sus normas, entonces todos nosotros que hemos quebrantado la ley de Dios, estamos bajo el juicio de Dios. Dios dijo que no debemos mentir y mentimos. Dios dice que no debemos codiciar y codiciamos en nuestro corazón. Todos, sin excepción, todo el mundo, la raza entera, está bajo el juicio de Dios, porque todos nos hemos rebelado contra sus normas justas y estamos bajo el juicio del Señor. En las Escrituras, en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, se nos hace una descripción del descenso del hombre en su maldad, cómo el hombre se ha ido profundizando más y más en su maldad y más alejándose de Dios y rebelándose en contra de las normas justas de Dios. Así que, según la Escritura y según la experiencia humana, todos nosotros nos encontramos bajo el justo juicio de Dios, porque todos hemos fallado en vivir de acuerdo a las normas del Dios justo. La humanidad entera está bajo condenación eterna al lago de fuego. Dicen en el último libro de las Escrituras, en Apocalipsis capítulo 21, verso 8,
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De que todos podemos examinarnos a la luz de esta escritura y darnos cuenta que usted y yo, todos, merecemos la condenación eterna porque nos hemos rebelado contra la ley de Dios, hemos sido injustos y por eso merecemos el justo castigo de Dios. Recuerda que Dios, como un Dios recto, Él no puede pasar por alto el mal. Y si Dios ve el mal, Él tendrá que castigarlo por su justicia, por su rectitud. Así que para que nosotros podamos ser aceptados por Dios sobre nuestras buenas obras, no se puede, porque todos hemos pecado. Dios demanda rectitud para que podamos ser aceptados por Él. Por amor al hombre, Dios estableció el sistema de sacrificios de animales. Desde la caída de Adán y a través de la historia del hombre, Dios ha querido salvar al hombre, ha querido justificarlo. Y porque el hombre es un pecador y por sus obras nunca pudiera ser justificado. Así que Dios estableció este sistema de que un inocente muriera en el lugar del culpable. Entonces, cuando el hombre sacrifica un animal, él está cargando sobre ese animal su pecado y su culpa. Entonces, ese animal recibía el castigo que merecía la persona que ofrecía el sacrificio. Y el castigo que se merecía era la muerte. Así que de esta forma, el hombre queda libre de juicio y libre de castigo, porque así el hombre podía propiciar a Dios mediante el sacrificio de un inocente muriendo en lugar del pecador. Y por su deseo de Dios de salvar al hombre, estableció este sistema de que el hombre pudiera alcanzar la misericordia de Dios y propiciar a Dios mediante el sistema de sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo vivió una vida perfecta de obediencia a la voluntad del Padre. Él ofreció su vida perfecta a favor de la humanidad, de una humanidad desobediente y una humanidad pecadora. Así que nuestro Señor, al tomar los pecados de nosotros, Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Sufrió el castigo de la ira justa de Dios. Solo la sangre de Cristo puede propiciar a Dios, porque su sangre es una sangre perfecta, inmaculada. Solo Cristo es el único pago que Dios acepta como suficiente para recibir al pecador que se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo como su único y suficiente Salvador. Al confiar en Cristo, el pecador queda libre de juicio y de castigo, porque reconoce por fe que ya Cristo llevó el castigo de sus pecados. Hay una parábola que el Señor Jesús contó en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, sobre un fariseo y un publicano. Pues el fariseo se justificaba que por las cosas que él hacía o que no hacía, él se sentía justo, se sentía aceptable ante Dios. Pero el publicano reconocía que él no tenía bondad, no tenía ninguna justicia sobre la cual pudiera ser aceptado ante Dios. Así que su oración fue: Dios, haz algo por mí que te pueda satisfacer para que tú me libres de mi culpa y de mi castigo. Así que el publicano reconocía que en él no había justicia sobre la cual podía ser aceptado por Dios. Así que al publicano no le quedaba más que confiar en la misericordia
de Dios al proveer un sacrificio a favor de Él. Por eso decía el publicano, Dios, sé propicio a mi pecador. Y esto significa, Dios, haz algo por mí que me haga aceptable ante ti. Estimado amigo, todos hemos pecado. Nadie tiene mérito alguno, ni puede hacer nada que te haga aceptable ante un Dios justo, porque todos somos pecadores. Pero ya Cristo murió en nuestro lugar. Él llevó el pecado que nosotros merecíamos, para que todo el pecador que se arrepiente y cree en Jesús como su único y suficiente Salvador, pueda ser justificado, es decir, pueda ser declarado por el Dios justo como justo. Que este pecador arrepentido y que confía en Cristo, Dios lo declare justo en base a la fe en Jesús, quien murió en lugar del pecador. Si usted pone su fe confiando en Jesús, Dios le va a recibir. Porque en la justicia de Cristo, usted va a llegar a ser justo. Dios lo va a declarar como justo y lo va a aceptar en base a la justicia del Señor. Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, que cuando usted ponga su fe, entonces Dios quedará satisfecho y usted quedará libre del juicio del pecado, porque ya su juicio Cristo lo llevó por usted. Amado amigo, ya la propiciación es Cristo. Reciba a Cristo por fe como Salvador, para que usted así pueda ser aceptado por ese Dios justo. Espero que sí. Que Dios le bendiga. Usted ha escuchado el programa Voz de lo Alto,